Eh, Vamos a continuar con el tema de ciclos. Nomás dejen grabar esto, ¿sí? Vamos a continuar con el tema de ciclos. Y vamos a desarrollar este ejercicio que se parece mucho a uno que ya hicimos. Dice, diseñar un algoritmo y correspondiente código Java para sumar y promediar una serie de números. Nota, el usuario no sabe cuántos. Ya habíamos hecho uno muy parecido acá, mire, el día 4. Un algoritmo para sumar y promediar. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí ya la conocemos, aunque no de antemano, pero sí la podemos preguntar al usuario. Entonces, esto nos permite establecer un ciclo for o un ciclo para desde un valor inicial hasta un valor final. Acá la diferencia, la gran diferencia es que no sabemos cuántos números van a ser. Ni siquiera el usuario lo sabe cuando ejecuta. Fíjense que esta situación es más común que la anterior. Eh, un escenario donde yo comparo mucho esta situación es cuando vamos, por ejemplo, no sé si les toque ir de repente a acompañar ahí o a ustedes mismos, ir al súper, ¿sí? Agarramos el carrito, está vacío, ¿verdad? Y según lo que traigamos de dinero, pues ahí le vamos poniendo lo que vayamos a gastar. Cuando llegamos a la caja, exactamente vamos a hacer esto. Un número, que en este caso un número pues es el precio del producto, se va a tomar y se va a sumar. El cajero les pregunta cuántos productos llevan. ¿Se imagina que preguntara? Pues no, ¿verdad? Salvo que fuera una caja En el autocobro. en el autocobro. Sí te pregunta. O sea, no, pero cuando lo vas teniendo, pues. Pero o sea, ni siquiera tú, que eres el cliente, ni siquiera tú sabes cuántos llevas. Tal vez si sean poquitos, sí, pero si es quincena y ahí el carrito está lleno, pues no te vas a poner a contar cuántos productos, es otro y otro y vas viendo el total nada más, ¿verdad? Pero en algún momento se termina el proceso. No, no de antemano lo sabemos, sino de repente se termina el proceso. ¿Sí? Por eso les digo, es una situación muy parecida a lo que sucede cuando vamos a comprar. Ahora, sí puede ser, como alguna vez a mí me tocó, ya ven que las cajas rápidas, antes las cajas rápidas eran que de 5 productos, ahorita ya le han ido aumentando. Yo las primeras cajas rápidas que me acuerdo eran de 5 productos. Llegas, o ya, 10 productos después salieron. Ahorita hay hasta de 15. Pero ahí sí te pueden contar los productos. A ver, no, usted trae 12, no entra esta caja. Se tiene que ir a una caja normal. Y sí, así me pasó una vez a mí. Yo llevaba mi carrito, no estaba así muy lleno, pero sí más o menos. Y vi dos filas, una con muchos carritos y otra con poquitos. ¿A cuál me fui? Pues a la que tenía poquitos, ¿va? Entonces llegué y lo que noté es que me empezaron a ver raro. Así como que yo, pues es que pues está cortita, pues me pongo aquí, ¿no? Y no, pues ya hasta que llegué con la cajera y me dijo, es que usted trae muchos productos y esta es una caja rápida y no debió haberse formado aquí. ¿Sí? Ahí sí me contaron los productos. Y pues no, dijo, le digo, entonces que me voy a formar a la. Dijo, no, pues ya está aquí, pero por eso lo veían raro. Bueno, entonces, pero una caja normal, pues no me va a preguntar o no va a contar cuántos productos tengo. Es la situación. Entonces, si es muy parecido al análisis, en cuanto a que vamos a pedir un número, decíamos que aquí no podríamos declarar una variable por cada número que vamos a sumar porque no sabemos de antemano. La n me la van a dar hasta en tiempo de ejecución. Bueno, ahora ni siquiera me van a dar esa n. Entonces, tengo que pedir los valores los números en una sola variable, que ya sé que va a ser un ciclo cuya repetición va a ser casi lo mismo que esto. Es más, lo puedo copiar. Y ustedes me dicen qué le quito o qué le pongo. La n la quitamos, ¿va? Entonces aquí la n la quitamos porque esa no la conocemos. Muy bien. Es un ciclo porque vamos a pedir un número y luego lo vamos a acumular ese número. Sabemos que como los números los vamos a pedir la misma variable, pues cuando pidamos el siguiente se va a perder el anterior. Nada más se va a quedar el último. Pero como lo vamos sumando antes de pedir el que sigue, pues entonces no hay problema para lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Ya si me pidieran
que comparara esos números o algo, pues ya entonces cambia la situación. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a necesitar un acumulador. Voy a poner aquí un ejemplo. Este, a ver, aquí la variable número. Vamos a poner aquí la variable número. Y acá la variable suma. La suma pues va acumulando. Acuérdense que suma es un acumulador. Como es un acumulador, tiene que empezar en cero. ¿Ok? Bueno, voy a poner aquí una línea. Y vamos a suponer que me dan un número. Por ejemplo, me dan el 8, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con ese 8? Ya me dieron un número. Ah, pues al 0 que tenía, le voy a sumar ese 8 y voy a tener una nueva suma. Entonces, me dan otro número, pues no sé, el 5. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que el 8 le vamos a sumar el 5 y me va a dar el 13. Cuando me dieron el 5, perdí el 8, porque está en el mismo lugar de la memoria. Pero pues como ya lo sumé, no hay problema. Me dan otro número, aquí el 7. Entonces aquí, ¿cuánto sería? 20, sería 13 más 7 es igual a 20. Vean cómo no llevo una cuenta, porque no vamos a poder usar un ciclo para. ¿Por qué no vamos a poder usar un ciclo for o para? Porque no sabemos cuál valor inicial y valor final. ¿Sí? No podemos. Bueno, entonces aquí, no sé, el 3. Entonces aquí, ¿qué sería? 20 más 3, y esto me da 23. La suma se va arrastrando, ¿no? Y luego que aquí me dan, no sé, un 6. Bueno, entonces aquí, ¿cómo sería? 23 más 6 es igual a 9. Aquí la situación es cómo vamos a terminar esa secuencia. En algún momento la tenemos que terminar. En el súper, ¿cómo se termina la secuencia? Cuando se acaban los productos. La cajera o el cajero me pregunta, ¿ya es todo? Si hay clientes atrás y no estamos al pendiente, a veces nos andan poniendo productos del cliente que sigue, ¿no? Bueno, entonces, este proceso no lo podemos resolver con un for, porque no sabemos, podemos saber dónde empieza, pero no dónde termina. ¿Sí? Entonces, por eso, vamos a empezar a ver. Ahorita no establecí cómo terminó. Vamos a poner que fueran esos 5 productos los que yo compré, con esos precios. Entonces, la suma es 29, ¿verdad? ¿Y el promedio cuánto sería? El promedio. 29 entre cuántos. ¿Cuántos números son? 5. ¿Y esto qué es? 5.8. ¿Cuánto es? Sí, gracias. Bueno. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de ciclos, como lo mostré por acá cuando empezamos a ver los ciclos. El contado incondicional, que en Java, pues es el for. Es el que ya hicimos algunos ejercicios. Este ciclo lo vamos a usar cuando conocemos el valor inicial y el valor final de las veces que se va a repetir el ciclo. Lo podemos conocer directamente, como si por ejemplo me dijeran, haz una tabla del número, de cualquier número. Y las tablas sabemos que van del 1 al 10. Ah, pues es un ciclo del 1 al 10, ¿verdad? O en el caso del ejercicio que hicimos con la n, pues en el momento no sabíamos cuánto vale la n, pero la íbamos a preguntar. O en algunos casos podemos calcular el valor inicial y el valor final. O sea, de alguna manera los podemos conocer. Pero en otros como este no lo conocemos. Ni siquiera el usuario a veces lo conoce. Bueno, entonces es cuando entran en acción los ciclos condicionales. Los condicionales son los que trabajan en base a una expresión lógica que me dicen si se sigue o no repitiendo el ciclo, dependiendo del resultado de esa expresión lógica. Y hay 2 variantes. El que pregunta primero y luego hace condición al inicio, o el que primero hace y luego pregunta, el que tiene condición al final. Vamos a empezar a ver condición al inicio. Entonces, me voy a referir a las notas el documento de algoritmos que les pasé por ahí.
El ciclo que vamos a ver hoy es el mientras, ¿sí? Mientras. Dice, este ciclo, me voy a ir primero a su representación en diagrama de flujo porque creo que ahí se ve muy claramente cómo trabaja el ciclo. Va a entrar por aquí, viene el algoritmo por aquí, y aquí va a haber una expresión lógica, o sea, me va a dar falso o verdadero, nada más hay dos caminos. Pero a diferencia del if, cuando es verdadero, hace el proceso y se regresa. En el if no se regresa. Esa es la gran diferencia. Bueno, si esta expresión es verdadera, hace el proceso y se regresa a preguntar. Si es verdadera, hace el proceso y se regresa a preguntar. Por eso se llama mientras. Mientras es verdadero, va a ser el proceso. Y ahí es donde se forma el ciclo. ¿Cuándo se va a salir? Cuando sea falsa. ¿Sí? Cuando sea falsa. Bueno, entonces, pues vamos a representar esto, pero ya en nuestro algoritmo. ¿Qué tipos de datos son las variables? Pues nuestras variables son en, enteros. Yo aquí, bueno, el ejemplo los ponemos con enteros por facilidad, ¿no? Pero realmente los números pueden ser con decimales. Y por lo tanto, la suma y el promedio, pues también puede ser con decimales. Son de tipo real. Bueno, entonces vamos a empezar un algoritmo en Flowgorit. Y vamos a declarar esas variables. Esas variables se llaman, bueno, sería el número, la suma y el promedio. De tipo real, ¿sí? No vamos a pedir ningún dato todavía. O sea, no podemos preguntar cuántos números, porque no lo sabe el usuario. No los, o sea, eso en el proceso se va a decidir cuándo terminar, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a poner aquí el ciclo. Aquí están tres ciclos. Ya vimos el para, es el for. Vamos a ver ahora el mientras. El mientras es el que primero pregunta, condiciona al inicio. Primero pregunta si es verdadero, lo hace. Regresa a preguntar. Si es verdadero, lo hace. Regresa a preguntar. Y mientras sea verdadero, lo sigue haciendo. Se sale cuando es falso. Entonces vamos a poner aquí el mientras. Y lo que vamos a repetir es pedir un número y sumarlo. Entonces vamos a pedir aquí un número. Sería valor, para que no se confunda con número, ¿sí? Valor. Y vamos a pedir la variable número. Y la variable número, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta variable? La vamos a sumar en la variable suma. Esto que vamos a poner aquí es lo que se refleja en esta explicación. Entonces, aquí el usuario me va a dar un número y ¿qué hago con él? Bueno, la expresión que me permite ir sumando sería esta, ¿verdad? La suma nueva, la suma empezó en 0. La suma nueva es la suma anterior más el número. Esa es la expresión. Suma es un acumulador. ¿Sí? Bueno, esta es la expresión que vamos a poner ahí. Le diríamos una asignación. La suma nueva, o sea, el valor nuevo de suma es el valor anterior más el número. Ahí está. ¿Eh? Y luego, ¿cuál sería la condición? O sea, tenemos que establecer una condición que cuando sea verdadera me siga preguntando números y lo sume. Y cuando sea falsa que se salga. Una forma sería una pregunta directa. Yo le puedo preguntar, ¿quieres otro número? ¿Sí o no? Si me responde sí, continúo. Si me responde no, me salgo. Pero, porque esa manera no es muy práctica. Si llevamos al ejemplo que les puse, se imaginan que ustedes vayan con el carrito lleno y que el cajero o la cajera les pregunte, ¿trae otro producto? Y ustedes, sí, démelo. ¿Lo trae otro producto? Sí, démelo. No es práctico eso. Sería muy molesto tanto para el cajero es el usuario de la aplicación, como para el cliente, ¿no? ¿Cómo termina la cuenta cuando ya dice, ya no tiene producto? Esa pregunta pues sí la puede hacer, ya no tiene producto, ya es todo.
y debe por ahí teclear, darle alguna tecla en donde se termine el proceso de la suma. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podríamos terminar nosotros ese proceso? Cuando el número sea igual a 0. Cuando sea cero, por ejemplo. Entonces, aquí la condición podría ser mientras el número sea mayor que cero. Cuando es cero, pues no tiene caso que lo sume, ¿verdad? Y si es negativo, pues menos. Bueno, entonces aquí la pregunta sería si el número es mayor que cero. Una duda. Sí. ¿Se podría en vez de poner así un valor como de una tecla, por ejemplo, enter, y ahí dejas, en vez de poner un número? Sí, podría ser. Nada más que aquí, como todo es por teclado así, digamos, entrada normal, por eso lo hacemos de esa manera. Sí se podría, ¿no? Sí, de hecho, los cajeros, pues no, preguntan y ahí, sin que uno se dé cuenta, presionan una tecla de total o de suma, no sé, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a guardar y le voy a decir, bueno, ¿cómo se va a llamar? F25 0408 suma mientras, le voy a poner. Es con el ciclo mientras. A ver, voy a intentar ejecutar. Y ¿qué me dice? Dice, se intentó acceder a una variable antes de haberle dado un valor. La variable número, pues sí, porque como el algoritmo aquí empieza y luego se declaran las variables y lo primerito que hacemos es preguntar si número es mayor que cero, pero pues número aquí no lo hemos preguntado. Entonces, pues vamos a preguntar ese número. Lo voy a quitar de aquí y lo voy a pegar acá para que pueda tener un valor, la variable número, y que esta condición pueda ser evaluada. A ver, voy a poner el 8, ¿sí? Y le digo, el 8. Primero me pregunta un valor, le digo, pues el 8. Voy a empezar con esto. Ahí está el 8. ¿Y qué pasa? Pues dice que no le habíamos dado un valor inicial a la suma, porque suma es un acumulador. ¿Y por qué es necesario inicializar un acumulador? Porque la primera vez que se acumule, pues no tiene un valor anterior. Es lo que me está marcando aquí. No tengo este 0, por eso no sabe qué hacer. Entonces lo que nos faltó es haber inicializado la variable suma en 0 antes de que entre al ciclo, ¿sí? Entonces aquí le decimos que la suma es igual a 0. Bueno, continuamos. Le doy un 8. ¿Y qué sucede? Ahí se quedó. ¿Sí? Ya no avanza. ¿Se detuvo? No se detuvo. Fíjense, vamos a ver lo que está sucediendo. Voy a ejecutarlo en medio. Lento no, medio. ¿Sí? Y voy a poner las variables, lo voy a ejecutar otra vez. Ahí está. Entonces, lo voy a ejecutar. Aquí están las variables, ¿sí? Ahí me está mostrando las variables. Y le doy el 8. Vamos a ver qué sucede con las variables. Y con el algoritmo. Vean qué está pasando. El número vale 8, ¿verdad? ¿La suma en cuánto va? O sea, no es que se haya detenido. El algoritmo está ejecutando. La pregunta es cuándo se va a detener. Cuando el número sea igual, igual a 0. Pero ahí, Hay que repetir la. ¿por qué no se detiene? Cambia. El número no cambia. Ahí estamos ciclando. ¿Sí? Eso es un error. Es un error, esperemos no cometerlo. ¿Eso cuándo va a terminar? Nunca, nunca, nunca. Aunque se termine el mundo, eso ahí va a seguir. ¿Sí? Porque es un ciclo, ese es un ciclo infinito. La variable suma se va incrementando, pero con 8, con 8, con 8. ¿Qué sucedería si, en cambio, lo voy a detener, ¿sí? Eso está mal. ¿Qué sucedería en cambio si yo le doy un 0 aquí? Me pregunta el valor y le doy un 0. ¿Qué sucede?
que no entra al ciclo, porque aquí me pidió un valor, bueno, la variable número, y le di un 0. ¿0 es mayor que 0? No, y no entra al ciclo. Eso no necesariamente es un error. Que no entre al ciclo no necesariamente es un error. En nuestro caso no es un error. Es el equivalente a, en el ejemplo que puse del súper, de que llego con mi carrito y abren la caja y me doy cuenta que no traigo la cartera, como me ha sucedido más de una vez. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué le digo a la cajera? No, siempre no. Y entonces es como si le pusiera un 0 desde el principio, porque no va a sumar nada. Entonces, eso no necesariamente es un error. El que se cicle siempre va a ser un error. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para que no suceda esto? Agregarla en la entrada del mientras. Dentro del mientras, pedir otra vez el número. Pero el número se va a sumar cuando ya detectamos que es mayor que 0. A ver, quiere decir que esta entrada la tenemos que repetir en el ciclo. Yo les pregunto, ¿antes o después de la suma? ¿Antes? A ver, vamos a ver qué. Aquí me dan un número. Imagínense que me dan el 8. ¿Me dan el 8? ¿8 es mayor que 0? Sí. Y luego vuelvo a preguntar el número y me van a dar el 5. ¿Qué pasó con el 8? ¿Se sumó o no se sumó? No se iba a meter todo. No. No se sumó, ¿verdad? Tiene que ponerle antes de la asignación de suma. Entonces, El número. o ¿no será mejor hacer esto? O sea, me dan el 8. ¿8 es mayor que 0? Sí. Entonces, ¿qué hace? Suma que vale 0 más 8 y me va a hacer exactamente esta suma. 0 más 8. Me pregunto otro valor y me dan el 5. Regresa. ¿5 es mayor que 0? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer con suma? El 8 más el 5 y va a ser 13. Entonces, de esta manera, nosotros estamos sumando el número que pedimos antes, en la vuelta anterior. Porque ese todo hay que validar que sea positivo. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí ya me daría la suma. Vamos a ponerle la suma, ¿sí? A ver, vamos a ir checando cómo se comportan las variables. Aquí, ¿sí? Bueno, por aquí. Entonces le diríamos que ejecute. Voy a ponerlo por acá. Ah, caray. Bueno, ¿cómo dices? En la salida, mira, es nomás que se me perdió ahí. Ahí está, ¿sí? Bueno, es que quiero que se vea cómo va caminando el algoritmo, las variables cómo se van comportando, y pues aquí es la consola del usuario, ¿eh? Le digo, valor. Esto es antes de que entre el ciclo. Entonces, estamos aquí. Le doy el 8. Ahí está el 8. El 8 aquí va a preguntar, bueno, suma va a empezar en 0. Aquí todavía no empieza en 0, ¿ah? Entonces, ya lo ejecuto. Le digo enter. ¿Y qué va a pasar? Suma ya la puso, bueno, la puso en 0 temporalmente y luego como el 8 fue mayor que el 0, hizo la suma del 0 más 8 y ya la suma vale 8. El número es el 8. Y ya está dentro del ciclo, ya sumó el 8 y me está pidiendo otro valor. Le digo, pues ahora el 5. ¿Es el 5? Entonces, el 5 todavía no lo suma, tiene que revisar si es mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces lo va a sumar al 8. Vamos a ver si es cierto. Le damos 5. Entonces, ahora la suma ya vale 13. El número, el 8 se perdió. Nada más, siempre se queda el último valor, ¿no? Y entonces regresa y me vuelve a preguntar. Le digo, pues ahora el 7. Ya le pongo aquí el 7. Y entonces el 7 lo sumó al 13 que ya teníamos, ahora son 20. La suma ya vale 20 porque el 7 fue mayor que 0. Y me vuelve a preguntar un número. Y yo le digo, pues ahora te voy a dar el 3. El 3 va a preguntar si es mayor que 0. Como es verdadero, lo va a sumar y va a preguntar otro número. Entonces aquí sería un 3. ¿Así? Y ya la suma vale 23. Vamos en este valor, 23. Y luego me vuelve a preguntar y le digo, pues ahora vale un 6. ¿Sí?
Ya el 6 lo suma, tenemos 29, pero me vuelve a preguntar. Y yo le digo, pues ahora, como ya quiero terminar, ya son todos los productos, le doy un 0. Aquí le voy a dar un 0 y va a preguntar, ¿0 es mayor que 0? Eso va a ser falso. Le puedo dar un negativo también y va a seguir siendo falso. Y en ese momento se saldría de la... Entonces aquí, a ver, le voy a dar un 0 y se sale y entonces me da la suma, que son 29. El último valor de número es un 0. Los demás se sumaron en la variable suma y por eso ya me da el resultado. Para el usuario lo que le interesa es la suma y el promedio. ¿Sí? Bueno, pero falta el promedio. Fíjense que voy a hacer un pequeño ajuste aquí para que se note mejor. Antes de que me pida el valor, la suma la voy a poner acá. Digo, no va a alterar el resultado, pero para que cuando me pide el primer número, veamos que la suma empieza con 0. Bueno, ¿cómo lo hicimos acá para el promedio? Acá en el ejercicio anterior. El promedio, ¿cómo lo calculamos? Pues la suma la dividimos entre la n. La n fue un dato de entrada. Acá no tenemos esa n. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr esto? Necesito ir contando las veces los números que voy sumando. Ya tengo la suma, pero necesito la cuenta. ¿Cuántos números estoy sumando? Y eso pues, va a ser con un contador. En el ciclo for, el contador es automático porque precisamente una variable se utiliza como contador. Pero acá no tenemos un contador automático. Nosotros lo tendríamos que crear. Esta n nosotros la tenemos que inicializar, incrementar por nuestra cuenta, porque el ciclo mientras no tiene un contador integrado, como si lo tiene el ciclo for. Bueno, entonces vamos a poner aquí la variable n. ¿Sí? La variable n. La variable n, va a ser un contador. ¿Sí? Ok, va a ser un contador. Y el contador debe tener un valor inicial, un 0. Va a empezar en 0. Y, bueno, vamos a ponerlo un poco más para acá. Bueno, ahí lo pongo ahí y aquí, ¿sí? Entonces la n va a empezar en 0 y se va a incrementar de 1 en 1. O sea, lo que yo quiero es que cuando suma el primer número, ese 0 se convierte en un 1. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, pues porque ya tengo un número. Cuando me den el siguiente número, ese 1 se tiene que convertir en un 2. O sea, le voy incrementando 1. Y ese 2 se va a convertir en un 3. Y así, 3 más 1 es igual a 4. Y 4 más 1 es igual a 5. Ahí, en ese momento, yo debo de tener la cuenta. ¿Con qué expresión voy a lograr esto? Ah, pues sería con n es igual a n más 1. N es un contador. ¿De qué tipo es n? Entero, ¿eh? Entonces, pues vamos a reflejar esto en nuestro algoritmo. Nos vamos acá y le diríamos, tienes que declarar una variable n que es de tipo entero. La declaramos, va a ser la n, tipo entero. Y esa n debe tener un valor inicial para que pueda ser, el valor inicial es para que pueda ser la primera suma. ¿Sí? Ya las siguientes, pues ya tiene un valor, la variable. Entonces aquí también vamos a asignar la n empieza en 0. Un valor inicial de un contador, un acumulador, no tiene que ser 0 necesariamente. La mayoría de las veces es 0, pero no es una regla. O sea, no es que, tiene que empezar en 0. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es incrementar ese contador dentro del ciclo. Lo que va a repetir el ciclo es una suma
una acumulación de la variable número en suma, una cuenta, vamos a poner aquí una asignación, donde la n, el nuevo valor de n va a ser el anterior más 1. ¿Ok? Entonces, cuando me den un número, si es mayor que 0, lo voy a sumar y lo voy a contar. Y luego pido otro número. Lo verifico, si es mayor que 0, lo sumo y lo cuento. Entonces, esta suma es del número anterior, no del que me acaban de dar, es el número anterior. Y bueno, cuando salimos de aquí, ya tenemos la cuenta de n y ya podemos calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Ya cuando salimos, ¿verdad? Cuando me dan un 0, se va a salir, o un negativo, se va a salir y puede calcular el promedio. ¿Cómo se calcularía el promedio? El último número O sea, los últimos valores de ¿qué? De suma y de n, ¿verdad? ¿Así? Y pues vamos a darle salida a ese promedio. Aquí sería una salida. Promedio igual a... A ver, vamos a checar. Ahí está la n. Ahí están las variables, ¿sí? Vamos a ejecutar. Y bueno, aquí se ve. Dice que... Uy, la n ya no se alcanzó a ver. Entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Así, ahí ya se ve la e. Muy bien, uy, se perdieron todas. Ahí está, ahora sí. Vemos cómo la suma y la n empiezan en 0. O sea, suma empieza en 0, n empieza en 0. Aquí lo estamos viendo. Todavía no entra el ciclo. Me pidió el valor. Entonces el valor, le digo, pues es un 8. Entonces le damos el 8. Y lo que debe pasar con suma es que al 0 que tiene le va a sumar el 8. Y a la n, al 0 que tiene le va a sumar 1. Ahí está. Entonces, a suma ya vale 8 y n ya vale 1. Y ya me pidió otro número, porque fue verdadero. Entonces le digo, pues ahora el 5. El 5 es mayor que 0, por lo tanto va a entrar otra vez al proceso. Va a sumar 8 más 5 me va a dar 13 y la n va a incrementarse a 2. A ver, le doy el 5. Aquí está la suma, ya queda en 13, como dice aquí, y la n ya va en 2. Bueno, ahora voy a poner el 7. Y número, pues se va perdiendo el anterior, se queda nada más el último. Le doy aquí el 7. Y ese 7 ahora va a quitar el 5 y se va a quedar el 7. Como es mayor que 0, va a sumar 13 más 7, 20 y va a incrementar la n también del 2 al 3. O sea, ahí ya está. La suma vale 20, la n vale 3. Me vuelve a preguntar un número, le digo el 3. El 3, ¿verdad? Y el 3 ya sumó. Ahora la n vale 4 y la suma vale 23. Aquí lo tenemos, suma 23, n4. Y damos el último número, el 6. Ahí está el 6. Ya sumó 29 y la n ya va en 5. Y en ese momento digo, pues ya terminé con los números que quiero sumar. Le doy un 0. Ese 0, aquí va a preguntar si es mayor que el 0. No es cierto, es falso. Y va a promediar y va a mostrar la salida, la suma y el promedio. Entonces sale, calcula, y aquí está la suma 29 y el promedio 5.8. Ahora, ya vimos cómo se van comportando las variables. Nada más que, fíjense que aquí, ¿qué pasaría si yo le doy un 0? Aquí, en el primer valor, de un 0. La condición, ¿cómo va a ser? ¿Falsa o verdadera? ¿0 es mayor que 0? Es falso, entonces no va a entrar al ciclo. Se va a ir directamente a la salida. Lo cual dijimos que no necesariamente es un error. En nuestro caso, sí va a causar un problema, porque estamos dividiendo entre 0. Y no es que sea un error, no puedo decir, no, a fuerza tienes que comprar un producto, porque si no, no sales. Como sales si puedes, ¿no? Tienes que comprar un producto, ¿no? Pues si decido, estando ahí, ya no comprar, pues no compro y ya, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a validar como lo hicimos en el otro. Vamos a decir aquí una condición, un sí.
si la n es igual a 0, es una pregunta, no es una asignación. Si es verdadero, no debo calcular el promedio porque me lanzaría un error. Entonces aquí le decimos que el promedio pues, es directamente un 0, sin calcularlo. Le asignamos un 0. Pero si esto es falso, quiere decir que la n trae un valor mayor, 1 o más grande. Entonces ya le decimos, bueno, en ese caso vas a calcular el promedio. Y lo ponemos ahí. Bueno, ahí ya tenemos validado que cuando no hay números, pues que no calcule el promedio. Si lo ejecutamos y le damos un 0, a ver, le vamos a dar un 0 ahí, pues no va a entrar al ciclo, el promedio lo va a dejar en 0 y me dice que la suma del promedio es 0, lo cual es correcto. Ahora, si quisiéramos darle un poquito más de ayuda al usuario, porque ya ven que aquí dice valor, y luego ya le doy un valor, y luego me dice otra vez valor. Si recuerdan el otro ejercicio, en el otro ejercicio íbamos diciéndole valor 1, valor 2, valor 3, aprovechando la variable de control. O sea, aprovechando esta ahí, le decíamos valor 1 me daba el 12, valor 2 me da el 8. Entonces, eso como una pequeña ayuda al usuario de decirle en qué número va, en qué valor va. Bueno, eso no nos lo va a dar la variable i, me lo va a dar la variable n. La n empieza en 0. El primer valor, el que está antes de que entre el ciclo, pues lo puedo poner así como primer valor. Aquí le diríamos primer valor. Y le indicaríamos que con un 0 terminaría. 0 para terminar. ¿Sí? Bueno. Y acá le diríamos este valor n. Para que le vaya diciendo valor 1, valor 2, valor 3. Valor e. Así. Y bueno, también 0 para terminar. 0 para terminar. Eso siempre se lo vamos a estar recordando. Bueno, vamos a ponerle aquí. Primer valor. Si le doy 0, no entra al ciclo y termina. Dejen cambiar voy a cambiar la velocidad a normal. Entonces le digo, primer valor, le digo el 8. Voy a seguir con el mismo ejemplo, el 8. Y luego dice valor 1. El valor 1, pues yo le daría el 5, pero es el valor 1. Y luego dice valor 2. Pero el 7 no es el valor 2, es el tercero, ¿no? Y luego valor 3 y realmente es el cuarto valor. Y el valor 4 es el 6. Dice que hasta valor 4, pero en realidad deberían ser 5. Valor 5, 0 para terminar. Ese ya es el sexto valor que me pide. Le termino. ¿Sí? Entonces, quiere decir que mi letrero de la n, pues va desfasado 1. Cuando me debería preguntar por el valor 2, dice valor 1. Cuando me debería preguntar el valor 3, dice 2. ¿Qué necesito hacer para que me dé la secuencia correcta? Sale. ¿Qué ajuste le hacemos aquí? A ver, aquí, primer valor. Le voy a dar cualquier valor ya, 45. Y aquí me debería decir valor 2, porque ya es el segundo, no es el 1. Le digo el 10. Y me debería decir valor 3, pero me va a decir el 2. Y es el tercero que me está pidiendo. Entonces ahí me va a decir el usuario, no, pues no me ayudes tanto, mejor déjalo como estaba, porque así me confunde más. La n va desfasada, pero lo voy a detener. O bueno, le voy a dar aquí un 0 para terminar. La n va desfasada. Lo que pasa es que este valor que estamos pidiendo es el que sigue del que ya sumó. Por lo tanto, aquí, en lugar de n, ¿qué le vamos a poner? A ver, si yo quiero que me diga 2, 3, 4 y me está dando 1, 2, 3, ¿qué necesito hacerle a la n? ¿N qué? Más 1, sin miedo. N más 1. Ahora, ¿sí?
Hay una gran diferencia entre este n más 1 y este n más 1. Este n más 1 incrementa el valor de la n. Este n más 1 no. Nada más toma lo que valga la n, le suma 1 y le da salida a eso. La n no cambia para nada. Porque este no es una asignación, es una salida. Aquí sí, la n. Si yo le pusiera aquí como una asignación, pues la incrementaría 2 veces y estaría peor. Entonces ahora sí, vamos a decirle. Primer valor, ya le voy a dar un valor. Y luego, ahora sí me dice el valor 2. El primero ya me lo pidió, este es el 2. Entonces ya le digo el 8 y luego el valor 3, el 2, valor 4 y así, ¿verdad? Valor 5, valor 6. Y así yo le puedo estar dando números y números. ¿Cuándo se va a salir? Cuando le di un 0. Le puedo dar un negativo también, ¿eh? Debe funcionar con un negativo porque la condición es mientras sea mayor que 0. Entonces si le doy un negativo, pues ahí se va a salir y me va a dar la suma y el promedio. ¿Eh? Muy bien, entonces, ya para terminar, en el ciclo mientras es condicional, porque repite las acciones si una condición es verdadera, mientras sea verdadera. Se llama condición al inicio porque cuando entra el ciclo, lo primero que hace es preguntar por la condición. Y si es verdadera, hace el proceso. Porque luego vamos a ver otra que es al revés. Primero hace y luego pregunta la condición. ¿Sí? Es la que faltaría. Bueno, ¿qué hay que cuidar en esta la estructura mientras? Esta la vamos a utilizar la estructura mientras cuando no sabemos de antemano en qué momento va a terminar el ciclo. Pero que debemos establecer una condición que cuando sea conveniente, cuando sea necesario, se salga del ciclo. Entonces, hay que evitar dos situaciones en este ciclo. No evitar, hay que considerar dos situaciones en este ciclo. Quedó. Aquí. Y eso lo tienen en las notas, ¿eh? Dice, existen dos situaciones que deben cuidarse. Como la primera acción es la evaluación de la condición, si de entrada es falsa, no va a entrar al ciclo. O sea, cuando llega la condición, si es falsa, no entra al ciclo. No lo hace ni siquiera una vez. Eso no necesariamente es un error, pero hay que revisar. Puede ser que sí sea un error. A lo mejor yo hago un algoritmo y pienso que en el ciclo está haciendo algo cuando en realidad no lo está haciendo porque la condición que puse hace que nunca entre al ciclo. En nuestro caso, pues ese no es un error porque si me da un 0 desde el principio es que no va a sumar nada y eso está contemplado como una posibilidad. Bueno, entonces esa, nomás hay que estar al pendiente si se da el caso, si es un error o no es un error. Y la otra, esta siempre es un error. Si entra al ciclo y nunca se sale, es un error porque ahí se va a quedar toda la vida. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la condición nunca deja de ser verdadera. Es verdadera y verdadera. Vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta, la condición es verdadera. Por ejemplo, fíjense, si yo pusiera aquí una condición verdadera, voy a inventar una. Si 2 es igual a 2, esa es una condición, es una expresión lógica. ¿Cómo es? ¿Verdadera o falsa? Esa condición, ¿cómo es? ¿Verdadera o falsa? Es verdadera. El 2 es igual que el 2, es verdadera, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues eso está mal, pero si así lo dejara, ¿cuándo va a entrar al ciclo? Sí o sí, aunque le dé un 0, va a entrar. ¿Por qué? Porque entra, y aunque le dé un 0, la condición 2 es igual que el 2, pues sí. Y me va a preguntar un número y yo le voy a dar un número y otro y otro y otro y otro. Y siempre lo que me está preguntando es si el 2 es igual que el 2, pues eso siempre va a ser verdadero. ¿Cuándo se va a salir? Por más que yo le dé un 0 o un negativo, nunca se va a salir de ahí. Porque la condición siempre es verdadera. Eso se va a ciclar y nunca va a terminar. Eso sí debemos evitarlo siempre. ¿Sí? Bueno, voy a poner la condición como es. Aquí dice mientras número sea mayor que 0. Muy bien, entonces hoy estamos viendo el segundo tipo de estructura repetitiva mientras condición al inicio. Vamos a hacer unos 2 ejercicios aparte de este y luego ya nos vamos a ir a la tercera y luego ya en la tercera también vamos a hacer unos 2 ejercicios y luego ya nos vamos a ir a lo interesante que es analizar cuál estructura me conviene usar. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí le vamos a dejar.